Respetados estudiantes, es un placer para mí saludarlos nuevamente por este medio. Hoy vamos a estudiar una herramienta indispensable para una correcta redacción. Esa herramienta son los signos de puntuación. La Real Academia Española articula que hay 13 signos. Ustedes dirán, son demasiados, pero en verdad los utilizamos. ¿Cuáles son? Pues la coma, el punto y coma, los puntos suspensivos, los guiones largos, el guión corto, ya desde el 2010, guión no lleva acento en la O, por si acaso, igual verifíquelo en el DLE, el Diccionario de la Lengua Española, que está en línea, las comillas dobles, las comillas simples, el signo de exclamación que tiene apertura y cierre, importante, al igual que la interrogación, apertura y cierre, paréntesis y corchetes, ¿sí? Si se fijan son bastantes, pero vamos a empezar por la coma. ¿Qué implica la coma tanto en la lectura como en la escritura? Obviamente señala una pausa corta y se emplea para separar. Vamos a estudiar los casos en los cuales hay que usar coma. El primero, que es el vocativo. Vocativo es cuando yo llamo, yo convoco, llamo a alguien y esa persona no es el sujeto de la oración. Por ejemplo, Ángel, ven aquí. Daniela, deja los juguetes en su sitio. Ahí tiene que ir una coma después del nombre porque estoy convocando, estoy llamando, ¿sí? Otro caso, en oraciones breves unidas por nexos de enlace causal o adversativo. ¿Cuáles son esas? Pero, si, no, pues, sin embargo, ya, que, puesto, que, y así, y el más sin acento, ¿sí? Entonces, ¿cómo serían esos ejemplos? Fíjense bien, no me voy de viaje el lunes, sino el martes. A ella le gustan mucho las series, pero no tiene tiempo para verlas. Fíjense que a juro es necesario la pausa, ¿sí? Y esa pausa la marca la coma. Entonces, antes, ¿verdad? De ese enlace causal o adversativo, yo debo colocar una coma. En este caso vemos sino, antes la coma, pero antes la coma. Bien, otros casos. Enumeración o serie de palabras de una misma clase o categoría. Esta la emplean ustedes muy bien, pero les voy a dar un dato importante que a veces genera cierto ruido visual, ¿no? Si son miembros nominales, es decir, si son sustantivos, no se usa la coma antes de la conjunción y en el último de ellos. Pero si son miembros verbales, sí. ¿Cómo es esto? Si estamos hablando de categorías donde hay sustantivos, pues se usa la coma constantemente y el último miembro simplemente se coloca y ya. ¿Qué pasa si estoy hablando de acciones? Si estoy hablando de una marca verbal, ahí sí se coloca la coma antes de la I. Vamos a ver cómo es esto. Los alumnos de primer año estudiaron matemática, física, química, castellano, geografía, biología y contabilidad. Estoy hablando de una serie de enumeraciones con miembros nominales, ¿sí? Lo que es matemática, física, química, castellano, geografía, biología y contabilidad son miembros nominales. Fíjense que el último, que es contabilidad, pues va el I antes y se acabó. ¿Qué pasa cuando estoy hablando de acciones, de verbos? Adela fue al mercado, fue del verbo ir, llevó las bolsas hasta la casa, llevar, guardó todo, guardar, y se tomó un café, tomar. Fíjense bien, estoy hablando de enumeraciones verbales, de acciones. Entonces, antes del último enunciado de esa categoría, en este caso, tomarse el café, ¿verdad? Va una coma, ¿sí? Insisto, cuando es no categorías nominales, el último miembro es ahí sin coma antes. Pero si es categorías verbales, antes de esa I va una coma. Bien, sigamos. El otro caso. Entre oraciones independientes que están relacionadas entre sí, ¿cómo es esto? Bueno, que hay una conexión entre una oración y otra, tiene una hilación. Vamos a ver. Mañana iremos a cenar, al teatro y luego a bailar. Perfecto, ahí está separado por una coma. La siguiente, los padres salieron de viaje, los hijos se quedaron estudiando para los exámenes. Fíjense que hay una relación entre lo que van a hacer los hijos, lo que van a hacer los padres, lo que van a hacer mañana, todas las actividades que van a hacer mañana. Entonces, en este sentido, cuando tengo oraciones independientes que están relacionadas entre sí, entonces coloco una coma. Vamos a otro caso. Separar elementos que tienen carácter incidental y explicativo dentro de la oración. También en este caso pueden usarse guiones o paréntesis. ¿Qué es esto de un carácter incidental? Si yo lo saco de la oración, va a tener sentido la oración principal, pero eso que yo saco no tiene sentido solito. Vamos a verlo con un ejemplo.
Jaime, su hermano menor, no asistió al acto. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Que Jaime no asistió al acto. Esto es como una explicación de quién Carrizo es Jaime. Entonces, si yo saco su hermano menor, eso solo no tiene sentido, su hermano menor, falta un verbo, falta una acción. Pero si yo digo simplemente Jaime no asistió al acto, está correcto. Una forma de verificar que esto tenga sentido o no es quitándole el entrecoma. Si yo le quito su hermano menor, la oración sigue teniendo sentido. Bien, la siguiente, Buenos Aires, la capital, es una ciudad muy populosa. Insisto, ¿qué es lo que yo quiero decir? Buenos Aires es una ciudad populosa, listo, pero quiero especificar qué es la capital. ¿Cierto? Entonces, insisto, esto tiene un carácter incidental, si yo lo saco, esto solito no va a tener sentido, pero la oración principal sí. Continúo. Yo, si me lo proponen, lo acepto. La misma característica, yo lo acepto, pero quiero colocar algo incidental. Si me lo proponen, lo acepto. Bien, vamos con otro caso. Un elemento anticipado en el orden lógico de la oración. ¿Qué es esto? El orden lógico de la oración es sujeto, verbo, predicado, y ese predicado está compuesto por un complemento directo, indirecto y lo circunstancial. Ese es el orden lógico de la oración. Pero si yo altero el orden lógico de la oración, pues yo voy a tener que utilizar las comas, como en este caso. Cuando quieras, puedes ir a la exposición. ¿Cuál hubiera sido el orden lógico de la oración? Puedes ir a la exposición cuando quieras. Si yo cumplo ese orden, no hace falta la coma, pero como lo estoy alterando, sí. Cuando quieras, puedes ir a la exposición. Y esto se repite en la de abajo. En el momento que desees, podrás utilizar los recursos asignados para el proyecto. El orden lógico, ¿cuál era? Podrás utilizar los recursos asignados para el proyecto en el momento que desees. Pero como yo estoy alterando ese orden lógico, pues le tengo que colocar una coma. Bien, vamos con la siguiente. Las expresiones o elementos de valor introductorio, esta también la saben aplicar. En efecto, eso es lo que dijo Luis Elena. En efecto, es un elemento introductorio, una expresión introductoria, va una coma. Al igual que en el ejemplo de abajo. Primeramente, mañana iniciarán las clases. ¿Sí? Bien. Vamos con otro caso. Para sustituir el verbo omitido en una oración elíptica. ¿Qué será eso de una oración elíptica, muchachos, cuando el verbo está omitido? Fíjense bien esto. Alejandra es morena, punto y coma, esto es importante, su hermano, coma, rubio. ¿Qué quiere decir esto? Que el hermano es rubio, pero para yo no repetir el verbo y que esto quede mucho mejor redactado, entonces yo juego con el punto y coma y la coma. Ahí se da cuenta en la redacción que estoy hablando de que Alejandra es morena y que su hermano es rubio. El verbo omitido implica una coma. Bien, fíjense en la siguiente. Juan Andrés compró pizzas, Daniela hamburguesas. ¿Sí? Aquí está implícito que Daniela compró hamburguesas, pero no repito el verbo, no hace falta, sí. Y esto es una dupla muy importante entre el punto y coma y la coma. En este tipo de oraciones es indispensable esta dupla. Bien, estos son como aspectos teóricos. La idea es que vayamos avanzando en los diferentes signos y sus usos, ¿sí? Para que ustedes practiquen. De todas maneras, les voy a dejar una guía de ejercicios para que ustedes apliquen estos puntos que hemos estudiado y el que lo quiera cotejar, quien quiera que yo se lo corrige, pues con gusto me lo manda por correo y yo se lo voy a corregir. Eso es todo por ahora. Nos vemos en la próxima. Chao.